pueblo te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea. Hola, hola, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras, una de las pastoras de la iglesia Génesis de Aguasarcas en San Carlos. Hoy el tema va a ser un poquito más pequeño. Vamos a hablar sobre el bautismo en agua y quiero contestar algunas preguntas que son muy frecuentes que la gente le haga a uno que le hace a uno sobre el bautismo. Una de las preguntas más frecuentes o recurrentes es: ¿por qué debo bautizarme en agua si yo ya fui bautizado cuando era un niño? Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos enseña que los niños no deben bautizarse en aguas porque no tienen el conocimiento del bien y del mal, porque para ser bautizado hay que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. O sea, usted se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo y se bautiza. Jesucristo fue presentado en el templo cuando era niño y no fue bautizado hasta que fue adulto. Los niños se presentan a Dios, se dedican al Señor, pero no se bautizan. Voy a leer para ustedes Lucas 2:22, que dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y si usted ve el subtítulo, dice presentación de Jesús en el templo. Para ser bautizado en aguas tenemos que tener conocimiento de lo que estamos haciendo, y un niño no tiene ese conocimiento. Les repito, debe arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, y en virtud de que un niño no tiene ese conocimiento del bien y el mal, por lo tanto no debe ser bautizado en aguas. Ahora, ¿por qué debemos de bautizarnos? Número uno, porque el Señor Jesucristo se bautizó dándonos así su ejemplo. Y en Marcos 1, 9 al 11 dice así: el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y si vamos a Mateo 3, en el versículo 13, hay un paralelismo. También el bautismo de Jesús. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, o sea, Juan al Jordán, Juan el Bautista, ¿verdad?, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces debemos bautizarnos porque el Señor Jesús se bautizó y dándonos así su ejemplo. Pero también la segunda causa por la que usted y yo debemos bautizarnos es porque el mismo Señor Jesucristo dio la orden, y esto lo vemos clarísimo en Marcos 16, versos 15 y 16, cuando el Cristo resucitado se les aparece y les da la orden de que se bauticen. Les decía que en Mateo, la Gran Comisión, en Mateo 28, verso 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si pasamos ahí mismo inmediatamente a Marcos 16, a Marcos 16, verso 15, dice también 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, insisto en eso, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren la cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, primero, porque el Señor Jesucristo nos dio su ejemplo bautizándose en el Jordán. Segundo, porque es una orden del Señor Jesucristo. Tercer causa por la que usted y yo debemos bautizarnos es porque es una práctica de los apóstoles. Los apóstoles bautizaron. Y así en Hechos 2, verso 38, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos también a ir a Hechos 8, que también ahí nos da la importancia del bautismo y que era una práctica apostólica. En Hechos 8, 30 y vamos a ir desde el 35, Felipe y el etíope, dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Eso es otro caso que era una práctica apostólica. Ahora, ¿por qué debemos bautizarnos? Porque el bautismo simboliza morir al mundo y resucitar a una nueva vida en Cristo. Y para eso vamos a Romanos 6, capítulo 6. Y vamos a leer de ahí Romanos 6, del 13 en adelante. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está clarísimo. El bautismo es una confesión externa, una demostración externa de lo que ha pasado en nuestro interior, de lo que ha pasado en nuestro corazón. Y es una demostración de que rompemos con el pasado, de que rompemos con el mundo y que no queremos regresar atrás, ya que no vamos a servir más al pecado. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿en qué forma debe ministrarse el bautismo? Quiero dejar claro que la Biblia no ordena la forma en que usted o yo debemos bautizarnos, pero que se infiere, que se nota, que se deduce de la misma palabra. Porque si usted va a Mateo 3:16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, subió del agua. Y lo mismo nos narra Marcos. Entonces se nota que es por inmersión.
En los casos de personas que son muy mayores o que ya están muy enfermos, se puede ministrar y bautizar por aspersión. ¿Qué es aspersión? Es rociar agua, gotas de agua sobre la cabeza de las personas, mientras que la inmersión es sumergirlo, o sea, meterlo en el agua y luego lo levantamos. Mientras la aspersión se da en casos de personas que están en un hospital, que están en el lecho de muerte y que no lo podemos sumergir, sino que vamos a hacerlo por aspersión, rociando un poco de agua y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos casos, si una persona está enferma o en su lecho de muerte, sería realmente una imprudencia insistir en la inmersión o en perturbar su conciencia sobre el modo de bautizarnos. Ahora, otros se preguntan, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Bueno, yo creo lo que dice la palabra, que usted es salvo por creer en el Señor Jesucristo. Pero si usted pone atención al texto, dice, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo en agua es parte de la salvación en el sentido de que el que se convierte a Jesucristo quiere obedecer en todo la palabra de Dios. Y por eso en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si algún creyente se niega a ser bautizado, hay bases para dudar de su salvación. O sea, si usted tiene la oportunidad, yo a veces pienso que es por falta de conocimiento, porque a las personas tienen que ser instruidas de por qué debemos bautizarnos, pero no es parte de la salvación y le voy a poner la excepción. No es parte del bautismo de la salvación cuando las circunstancias no lo permiten, como en el caso de malhechor que se convirtió en la cruz según Lucas. En el caso del malhechor que se convierte en la cruz según Lucas 23 del 42 al 43. Bueno, quiero leerles este pasaje de Lucas 23, quiero leérselos desde el 38. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Ese es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos aquí un caso, el caso de este ladrón que se arrepintió y aceptó al Señor Jesús, y el Señor le dijo que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. ¿En el nombre de quién debemos bautizarnos? En el nombre del Padre, según lo dijo el mismo Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son palabras del Señor Jesús. ¿Cuándo debemos bautizarnos? Pues yo pienso que si usted ha aceptado a Cristo, ha creído y ha recibido la enseñanza básica sobre el bautismo, pues debe hacerlo lo más inmediatamente después de recibir al Señor, obviamente teniendo este conocimiento. En Hechos, que es el mismo pasaje que yo les leí de Felipe y el eunuco, Hechos 8, verso 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, verso 38, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que si usted ha creído en el Señor Jesucristo, porque solo en Él hay salvación, pues debemos bautizarnos.
Si usted que me está escuchando, amigo o amiga, hermano o hermana, si en este momento, si usted está escuchando este audio y usted no se ha bautizado, pues yo le invito con este conocimiento del por qué debemos bautizarnos, pues que lo haga. Y si usted en este momento no ha creído en el Señor Jesucristo como el único camino para llegar al Padre, yo le pido que repita conmigo esta oración, creyendo que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Haga conmigo esta oración, diga: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo creo que tú eres el camino para llegar al Padre eterno y que tú viniste a esta tierra a morir en una cruz para buscar y salvar lo que se había perdido. Y hoy yo creo a esa palabra, me arrepiento de mis pecados de todo corazón, de mi iniquidad y de mi rebelión, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor, y ven a morar a mi corazón. Te entrego mi vida y ayúdame a caminar de tu mano en tus estatutos. Gracias porque la palabra dice que hay júbilo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y gracias porque hoy mi nombre ha quedado inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias por hacer esta oración. Es importantísimo. Ese es el mínimo sobre el cual Dios va a edificar. Tenemos que aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, Señor y Salvador. También quiero bendecirlos, como siempre lo he hecho. Dice: así bendecirás a tu pueblo, dice la palabra. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y yo declaro que somos benditos en el campo, benditos en la ciudad, en la salida y la entrada, en el ir y en el venir. Y que en el nombre de Jesucristo las bendiciones fluyen y no las maldiciones. Y que somos descendientes de los benditos de Jehová por creer en el Señor Jesucristo. Descendientes de Abraham por la fe. Que Dios les bendiga muchísimo y hasta el próximo audio. Poder, bendito sea.